Saben que en nuestra vida hay momentos preciosos que nosotros recordamos con alegría y recordamos con ganas, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos victoria en nuestras manos, vivimos así contentos, alegres. Pero cuando el desánimo llega a nuestras vidas, nos echamos a morir. Y pensamos que no hay esperanza. Y pensamos que la situación nuestra no va a cambiar. El desánimo es el peor de los sentimientos que el hombre tiene. Porque ese no te permite avanzar en tu vida. ¿Qué es lo que hace ese sentimiento de desaliento? Dice, no vas a poder. Mira, eres un fracasado, eres un débil. ¿A dónde vas tú así? ¿Y qué es lo que produce en nosotros? Produce una desconcentración de nuestro objetivo de avanzar. Y decimos, sí, a lo mejor estoy mal yo. Y cuando algo nos pasa, alguna enfermedad, alguna cosa, cuando alguien nos pregunta, ¿qué es lo que decimos? Estoy mal, estoy triste. Y empieza, ¿qué cosa? A asomar en nosotros las quejas. De todo nos quejamos. Que si somos pobres, que no tenemos riqueza, que no tenemos salud, que no tenemos esto, que no tenemos lo otro. Y el desánimo siempre prevalece en nosotros. Pero no hay ese espíritu de ganancia, de victoria, de salir adelante. Aun cuando estemos enfermos deberemos salir adelante y decir, no, sí estoy enfermo, pero voy a salir adelante. Me voy a poner bien y pronto voy a salir. Pero no, ese sentimiento que mora en nosotros no nos deja avanzar, no nos deja ver la luz que está más allá del túnel. Y eso es lo que nos detiene. Hay momentos difíciles en la vida de un hombre, de todo hombre o mujer, hablemos en general, inclusive de un niño. Usted póngase a pensar en un niño que pierde su juguete. Para nosotros es nada, ¿sí o no? Es un juguete, decimos, deja de llorar, ya, cállate. Ya vamos a encontrar otro juguete, o te voy a comprar otro juguete, pero calla. ¿Y el niño qué hace? No, yo lloro hasta que encuentro mi juguete. Pregúntenle a Michael cuando no encuentra su juguete, a ver qué hace. Levanta polvareda, ¿no, Elizabeth? Pero es así, hermanos, es un sentimiento que está en nosotros arraigado, el desaliento. El hombre le pasa una pérdida de año. Cuando un estudiante pierde el año, ¿qué pasa con él? Se pone mal, se pone triste. Cuando en el matrimonio hay un divorcio, ¿qué es lo que sucede? Vienen sentimientos malos. La alegría se marcha de la casa. Cuando la traición de un amigo llega, ¿cómo nos vamos a sentir? Pésimo. Cuando la persona que más confiábamos nos traiciona, ¿cómo nos sentimos? El desaliento no nos deja ver más allá. La muerte de un ser querido, hermanos. ¿Cómo nos tiene? La muerte de un hijo, algo que más amábamos en nuestra vida. Nos hunde y nos hunde y nos hunde y no podemos salir. Por más ayuda que tengamos a los lados, no nos permite ver más allá. Cuando se muere un padre, cuando se muere un esposo, la muerte es el máximo clímax de la desesperación. ¿Cómo poder soportar todas esas pruebas si no estamos aferrados a Cristo Jesús? Si no confiamos en su palabra. Si no confiamos en las promesas que Dios nos ha dado. Y saben que algo así les pasaba a los discípulos. Los discípulos estaban muy confiados. ¿Recuerdan la vida de los discípulos? 3 años. 3 años de alegría. 3 años de ganancia. 3 años de triunfo. Los discípulos vivían al lado de ¿quién? De Jesús. El gran dador de la vida. 3 años de lo mejor. En la Biblia encontramos ejemplos claros del desánimo. Moisés con el pueblo. Con ese pueblo, hermanos, de que a cada instante le instigaba y le reclamaba que ¿por qué nos sacaste de Egipto? Si en Egipto teníamos nuestras buenas ollas de carne, comíamos bien, aunque nos pegaban, pero comíamos. Elías,
el gran profeta Elías, hermano. Dígame usted, hace 2 minutos atrás era el gran profeta de Dios, aquel que mató a 450 profetas de Baal, 900 en los montes. Ese gran profeta que nadie le paraba. Pero después de 2 minutos de esos, ¿qué sucedió? Jezabel le dijo, te va a hacer lo mismo. ¿Y a dónde fue a parar Elías? Hasta ahora está corriendo, hermano. Se fue a esconder, desanimado. Así estaban los discípulos, hermano. Después de 3 años de victoria, de triunfos con Cristo Jesús, llegó el día de la Pascua. El día de la Pascua, la semana que más ellos esperaban, porque pensaban, ¿qué cosa? Que Cristo iba a ser proclamado rey. Interesante, hermanos, iba a ser proclamado rey. Y es más, Cristo Jesús entró a Jerusalén y todo el mundo, ¿qué cosa? Cantaba alegrías, aleluyas al rey. La gran diferencia de la entrada de Jesús con un rey terrenal, ¿cuál era? Que mientras el rey terrenal entra en un caballo fuerte como un vencedor, Cristo entró en un asno. ¿Y sabe quién lo llevaba adelante el asno? Era Lázaro. Uno de sus triunfos. Lázaro jalaba el asno. Y adelante toda la gente gritaba aleluyas. Porque toda la gente estaba pensando que esa semana iba a ser crucial. Iba a ser lo máximo de todas sus aspiraciones. Era la culminación, la cereza al pastel. Eso era lo que iba a pasar en ese día. Interesante, hermanos. Pero vámonos un poquito más atrás y nos vamos a ir hasta Emaús, el camino. Vamos hasta Lucas. Y quiero que me acompañen en la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen en la palabra donde estamos. Lucas dice, el camino a Emaús. Hubo un momento crucial después de la muerte de Cristo Jesús, que todos sus discípulos se esparcieron. Todos los discípulos fueron a cualquier lugar, o si no, cuando se reunían a oscuras en el aposento alto. Vamos a leer. Dice Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice, y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Algunos escritos dicen a 12 kilómetros, otros dicen a 13. ¿Importa la distancia? Yo creo que sí importa la distancia. Y ahora les voy a decir por qué sí importa la distancia. Porque durante ese trayecto de 12 kilómetros, yendo a pie, ¿cuánto tiempo se iban a demorar para llegar a Emaús? ¿Un día? ¿3 horas? ¿4 horas? En ese tiempo iban a tener un encuentro muy efectivo. Porque si no importaba la distancia, imagínense, ellos podían hacer en 2 minutos, 3 minutos y se acababa. Pero no. En el camino a Emaús, la distancia sí pesa. Porque van a tener una reunión con un personaje muy importante, con un forastero. Vamos a escuchar. Dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cómo fue posible que aquel hombre que convirtió el agua en vino, que dio de comer a 4 o 5 mil personas, no una vez, 2 veces, que dio visión a los ciegos, cómo es posible que ahora esté clavado en una cruz y se haya dejado martirizar por la gente? ¿Qué clase de líder es ese? Pusieron en duda el liderazgo de Jesús. Cuando ellos fueron camino a Emaús, pusieron en duda. ¿Por qué razón pusieron en duda, hermanos? Porque no creían ¿en qué? En las promesas que Cristo Jesús les hizo. No creían. Porque si hubieran creído, ¿qué es lo que hubieran hecho, hermanos? ¿Sabes lo que hubieran hecho? Viernes, sábado y el domingo, antes de que amanezca el día, ¿dónde hubieran estado ellos?
Eso, mi hermana, en el sepulcro, ahí. Ahí hubieran estado esperando, ¿qué cosa? La resurrección. ¿Pero dónde estaban ellos? ¿Camino hacia dónde? Hacia su casa, a Emaús. ¿Y cómo estaban? Desanimados, tristes. Sentían vacíos, sin esperanza. La única esperanza que tenía era Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Se murió. No recordaban nada. Su mente estaba velada. Dice la palabra de Dios, su mente estaba velada. ¿Cómo poder sacar a esos dos discípulos de ese marasmo en el cual ellos se encontraban, en esa tristeza? No tenían idea de lo que había pasado. Porque si ellos hubieran recapacitado, otra cosa hubiera sido, hermanos. Dice la palabra de Dios en 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en nuestro peregrinaje, en nuestros problemas, en nuestras vicisitudes, andamos, caminamos y pensamos que estamos solos? Cuando a la par le tenemos a Jesús y no lo vemos. ¿Y sabe por qué no lo vemos? Porque desconocemos las Escrituras. Porque no confiamos en las promesas de Dios. Y nos sentimos abatidos, fallidos, sin esperanza. Y así estaban. Ya estaban esos dos discípulos. Tristes, dice. Y se acercó Jesús. Yo les digo una cosa, hermanos. Para Jesús, ¿es fácil o no es fácil convertir el agua en vino? ¿Sí o no? ¿Es fácil dar de comer a 4 o 5 mil personas con 2 peces y 5 panes? ¿Sí o no? Entonces, ¿era fácil o no era fácil para Jesús acercarse a los discípulos y decirles: hey, Cleofas, mírame, yo soy Jesús, y si dudas de mí, ¿dónde está agua? Yo te convierto en vino, para que tú creas en mí. ¿Era o no era fácil, hermanos? Para Dios no es nada imposible, hermano Inés, así es. Pero, apreciados hermanos, Jesús no quiere eso de nosotros. Él no quiere que nosotros nos acerquemos a través de milagros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a través de ¿qué? De entender y de comprender su santa palabra. De saber que en la palabra de Dios están las promesas. Escuchar, dice, a los profetas. No escuchamos, hermanos, no escuchamos. Por eso es que nosotros vivimos muchas veces en el desaliento, sin saber que la esperanza está ahí. Amén. Cristo camina con ellos. Amén. Cristo camina con nosotros. Amén. Si camina con nosotros, nueva criatura somos. Amén. Porque hemos dejado entrar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Ya sabemos que no lo conociesen. ¿Por qué razón? Porque estaban ensimismados en sus cosas, en sus preocupaciones, en sus ganancias. ¿Saben lo que ellos pensaban? Si es que Jesús llega a ser rey de los judíos, los romanos abajo, y yo puedo buscar un ministerio y puedo ganar mucho dinero. Y puedo hacer muchas cosas. Miren, interesante, ¿no? Siempre preocupados en el yo, en el yo y en el yo. Pero nunca en lo que era más importante, preocuparse en Jesús. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas?
Imagínense, qué cosas le dice. Pero queriendo, Jesús todavía buscando que ellos vean y vayan hasta las Santas Escrituras. Pero no, ellos todavía estaban ensimismados en su tristeza, en sus quejas. Dice de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Mire, y aquí hay interesante cuando hace un paro y dice, y nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban ellos, hermano? Dice, y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esto ha acontecido y ellos todavía estaban en duda. Pregunta, hermanos, ¿ellos creían en la resurrección? No, fácil. Ellos no creían en la resurrección, porque si hubieran creído en la resurrección, ¿dónde estuvieran? En Jerusalén. De ahí no se hubieran movido, en Jerusalén. Pero como no creen en la resurrección, ellos dan un paso a un lado y van camino hacia Emaús, hacia su casa. ¿Cómo nosotros podemos ver de que este pueblo que está tan necesitado de Dios pueda atesorar las grandes verdades de la Biblia? ¿Cómo nosotros podemos intentar de que nuestro pueblo pueda acercarse más a Dios? Vivimos momentos de gran trascendencia, hermanos. En ese momento en que los discípulos estaban en ese caminar y estaban contándole a Jesús de lo que había pasado, cuando él era el protagonista de la historia, nosotros nos damos cuenta que tan solo estamos pensando en los discípulos. Pero ahora, si yo me pongo al lado de Jesús, ¿qué estaba esperando Jesús en la resurrección? Que sus discípulos, ¿qué cosa? Crean en la resurrección. Si nos vamos un poquito más atrás, ¿qué estaba esperando Jesús cuando Él estaba en la cruz? Que sus discípulos estén con Él. Si nos vamos un poco más atrás, ¿qué estaba esperando Jesús cuando Él estaba en el Getsemaní? ¿Qué estaba esperando Jesús cuando estaba en la Santa Cena? ¿Qué estaba esperando Jesús de sus discípulos cuando estaba caminando con los discípulos camino a Jerusalén? Cuando les dijo, ¿qué pláticas son estas? A los discípulos. Cuando los discípulos andaban buscando ser los primeros, buscando que el uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha cuando llegue. Es interesante, hermano, sentir ahora el lado de Jesús. Como hombres nos sentimos mal cuando sabemos que en la última cena Jesús le dijo a aquel que le iba a traicionar, lo que tienes que hacer ahora, hazlo, pero hazlo ya. Todavía a Judas le dio una oportunidad, pero Judas se dejó envolver por el diablo y dejó que su forma de ser continúe y le entregue a Dios. ¿Qué esperar de los discípulos cuando fueron al Getsemaní? Cuando les pidió que oraran por él. ¿Qué hicieron los discípulos? A dormir se ha dicho. Pero Jesús buscaba el apoyo de ellos. ¿Saben que Jesús fue el hombre más valiente? Porque al saber que un hombre le traiciona y al saber que uno está en el Getsemaní y va a venir una turba a detenerle y dar un paso adelante y decir, soy yo al que buscas, y saber lo que le va a acontecer. Muchos dicen, hermanos, de que la victoria de Jesús fue en la cruz. Humildemente pienso que no, hermanos. Me van a decir, ¿por qué?
¿Saben dónde fue la victoria de Jesús? En el Getsemaní. Ahí Él decidió. Ahí Él dio un paso adelante y dijo, yo soy el que voy a salvar al mundo. El resto ya es secuencia de la decisión que Él toma. Jesús en el Getsemaní dice, ¿cómo, Padre, puedo? Quita de mí este cáliz que me hierve. Él sentía la presencia del pecado que le separaba de su Padre. Y eso era lo más doloroso para Él. Pero Él dio el paso adelante. ¿Para qué, hermanos? Para la salvación tuya y mía. Para poder vivir con ánimo. Para vivir con esperanza. Para saber que Cristo viene pronto. Para eso dio ese paso adelante y dijo, yo soy. Y el resto es historia. Todavía cuando le estaban ajusticiando, y recordó a aquel Pedro fogoso, aquel Pedro que sacó una navaja y cortó una oreja, aquel que dijo que no se iba a amedrentar ante nada, le negó. El amigo le negó. Y él solo lo miró. Y le dijo, Pedro, pero ¿cómo? Inclusive cuando estaba en la cruz, aquellos que le crucificaron dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero es importante reconocer una cosa, que cuando estaba en la cruz, hermanos, el sacrificio continuo, ¿qué cosa? Terminó. Hasta ahí llegó. El Cordero Pascual llegó hasta ahí. No más sacrificios. El velo del templo se rasgó. Se acabó el continuo sacrificio. Y por eso nosotros sabemos que a través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros somos salvos. Ya no hay más. Ya no hay más sacrificios. Y por eso es muy importante la cruz. Pero no podemos vivir a la sombra de la cruz. Tenemos que vivir en la esperanza de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. No podemos vivir a la sombra de una cruz. Porque la cruz, mucha gente murió en la cruz, hermano. Muchos apóstoles murieron en la cruz. Muchos cristianos. Pero eso no nos ayuda. Pero sí tiene un significado grande. El saber que el Cordero Pascual terminó con los sacrificios. Es interesante, hermanos, de ver de cómo Cristo fue. Y ahora, viendo a los discípulos tristes, cabizbajos, les dice, pero si yo soy el que resucité. O las mujeres no les contaron. Vamos hasta el capítulo 24, 16 en la resurrección, 24, que dice el 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Solo ahí dieron nuevas a los 11. Hermanos, la mensajera del Señor nos recomienda que día a día nosotros meditemos en la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Si nosotros nos tomamos un tiempo para meditar eso, ¿sabe cuánto cambiaría en nuestras vidas? ¿Cuánto nosotros aquilataríamos el sacrificio de Cristo? No lo veríamos tan ligero lo que hizo Cristo hace muchos años atrás. Supiéramos del sufrimiento que Él pasó. Pero a veces lo dejamos pasar. Lo dejamos de ir. Cristo
es el Cordero Pascual. Cristo es el que nos da la victoria, hermanos. Pero hay muchas cosas que nosotros debemos hacer. Los discípulos iban camino a Emaús. ¿Qué significa Emaús? ¿Sabe lo que significa Emaús? Significa no creer en la resurrección. Emaús significa derrota. Emaús significa debilidad. Emaús significa frustración. Pero si usted se queda en Jerusalén, ¿qué significa? Significa victoria. Significa ánimo. Significa seguir adelante. Eso significa Jerusalén. ¿Y por qué eso significa Jerusalén? Porque Cristo Jesús está ahí. Él no se ha movido. Nosotros deberíamos pensar de que cuando hablamos de Cristo Jesús debemos tener en nuestro corazón y no caminar hacia Emaús. ¿Sabe los pasos que uno da para ir a Emaús en este tiempo, en nuestro tiempo? ¿Sabe cuáles son los pasos? Uno es dejar de estudiar y entender su santa palabra. Número 2 es dejar de orar, perder la comunicación con el Padre Celestial. 3, dejar de hacer el servicio, de hacer la obra misionera. 4, dejar de que el mundo entre en nuestras vidas. Supuestamente nosotros debemos traer a la gente, pero el mundo ha entrado a la iglesia. Y cada uno de ustedes, no es el tema de hoy, entrar si la moda, la desmoda o la música, no es el tiempo de hoy. Pero cada uno de nosotros sabemos en qué fallamos. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que hacemos y qué es lo que dejamos de hacer. Entonces debemos hacer un mea culpa y decir, en esto debo cambiar. Yo debo ver la vida diferente y salir de la Babilonia y no traer la Babilonia a la iglesia. Y 5, dejar de servir. Siervo que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Simple. Iglesia que sirve, sirve. Iglesia que no sirve, no sirve. Simple, hermano. Es como 1 más 1 es 2. Si la iglesia no sirve, no sirve. ¿Qué es un misionero, hermano? ¿Qué significa ser un misionero? Misionero, el significado de misionero es salir, dice, es aquella persona o aquel cristiano que sale de su lugar de residencia hacia otro lugar a ayudar y a evangelizar. Ese es un misionero. ¿Qué cosa, hermanos? Es a ayudar y a evangelizar. ¿Qué hizo primero Dios? ¿Qué hizo primero Jesús? Ayudó, hermanos. Y después evangelizó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Ayudar al más necesitado. Hermanos, esta iglesia es linda. A mí me encanta. A mí me fascina. Y cada cosita que se hace en la iglesia me siento contento. Pero ¿saben qué? Una cosa, mi corazón es vacío. Porque la prioridad de esta iglesia es servir. Esa es la prioridad. Si esta iglesia se convirtiera en un centro comunitario, pastor, no necesitaríamos decir a los miembros, lleven, porque la gente de afuera vendría a llevar todos los estudios bíblicos que necesita. Se ha hecho un trabajo grande para compartir las buenas nuevas de salvación. Pero si esta iglesia llega a convertirse en un elefante blanco, ¿saben lo que significa un elefante blanco? Un elefante blanco es algo que no todo el mundo lo tiene. Un elefante blanco significa
que todos lo vienen a mirar. Que no lo convirtamos a la iglesia en un elefante blanco, sino que le convirtamos en un ente de servicio. Ese es el punto, hermanos. Que cada uno de nosotros podamos sentir de cuando vengamos a esta iglesia estamos saliendo adelante, sirviendo al más necesitado. ¿Sabe cuánta gente vendría? Esa pregunta les dejo a ustedes, hermanos. Esa pequeña incógnita. Si usted está haciendo la obra en ese sentido, amén. Si no lo está haciendo y piensa que esa es la forma, amén, hermano. Pero no deje de repartir revistas. No dejemos de pasar al internet, porque es necesario. Mucha gente llama. El programa radial trae mucha gente, hermano. Pero si tan solo nosotros hiciéramos la voluntad de mi Padre, dice Jesús, visitar enfermos, dar ayuda al desvalido. Hace unas 2 sábados atrás, no tengo las fotos que hubiera querido tener, no está Jorgito aquí, pero el Club de Conquistadores hizo algo bonito, algo que eso debe llenar de alegría a la iglesia, hermanos. ¿Sabe lo que hizo el Club de Conquistadores? Cogió a sus 30 muchachos y fueron hacia la casa de los hermanos Ferreros. No sé si Juanito está escuchando. Pero hicieron algo bonito. ¿Y saben qué fue? Fueron allá a compartir el tiempo con él, con Nelly, que está sufriendo ya de Alzheimer avanzado. ¿Y sabe lo que hicieron? Le festejaron su cumpleaños. Amén. Qué alegría fuera que aquí en esta iglesia podamos festejar el cumpleaños de los vecinos. Qué alegría que aquí en esta iglesia podríamos tener el cuidado de los niños pequeños, de los que trabajan alrededor. Servicio a la comunidad. Si nos movemos, si la iglesia se mueve de aquí a otro lugar, ¿nos van a extrañar?